Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido Venezolana de Televisión. Hoy es miércoles 9 de enero del año 2013. Muchas noticias del día de hoy. La última, acabamos de escuchar el pronunciamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está llamando a la paz, a la tranquilidad y están reforzando la seguridad en los puestos de frontera en nuestro país. Un poquito antes, el vicepresidente ejecutivo y canciller de nuestra república, Nicolás Maduro, ratificaba que acataba la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. También parte de la dirigencia opositora ha dicho que la acata, al menos ha sido la intervención del ex candidato presidencial, gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. Es decir, que el día de mañana lo que se prevé es la actividad tal cual ha sido convocada por el vicepresidente, por el gobierno nacional, por el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado bolivariano Diosdado Cabello. Otras informaciones: la apertura de un procedimiento administrativo contra la empresa de noticias Globovisión, por lo que fue denunciado por el presidente de la Asamblea Nacional como presunta manipulación de la información con respecto al artículo 231 de la Constitución Bolivariana. Y un poquito antes, escuchábamos también a nuestra compañera Patricia Villegas de nuestro canal hermano Telesur, su conversación con el presidente de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica. Esta noche tenemos con nosotros, le damos la bienvenida y el tiempo vamos a estirarlo y aprovecharlo, a Luis Bilbao. No solamente es un querido periodista argentino, latinoamericano, director de la publicación América 21, sino que también tiene elementos para hacer el análisis sobre la situación latinoamericana y sobre la manipulación informativa contra América Latina y contra Venezuela en particular. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Vanessa. Gracias. Pues tenemos unos 20 minutos, vamos a aprovecharlo. Le comentábamos fuera de cámara sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Usted nos decía que le parecía positivo, más que llamarle la atención, que Estados Unidos en principio parece aceptarla. ¿Eso piensa usted que va a bajar el tono de la mediática internacional contra nuestro país? No, de la mediática internacional no. Porque Estados Unidos seguramente pone una posición pública y mantiene una política por debajo y juega sus piezas como lo ha hecho en estos últimos 15 días, que ha sido de manera brutal, muy decidida, muy determinada a tratar de mellar sobre todo la unidad del gobierno y la relación entre el gobierno y la población. Y eso es algo que no va a cambiar, es decir, como matriz mediática. Eso va a continuar, no tengo de eso la menor duda, porque es el único punto en el que pueden apoyar la política contrarrevolucionaria, a la que desde luego no van a renunciar, que evidentemente no están en condiciones de lanzar una ofensiva con objetivo final en este momento, pero van a continuar tratando de mellar la unidad del pueblo respecto al gobierno, la unidad del gobierno, la unidad de las Fuerzas Armadas, la unidad de las Fuerzas Armadas con el gobierno. Ese minar la unidad, sobre todo la unidad cívico-militar, ¿cómo piensa que se va a manifestar a partir de este momento? Porque ya hay un dictamen del TCJ que dice que hay continuidad administrativa y que el Poder Ejecutivo sigue en funciones mientras el presidente se recupere. Bueno, habrá que ver a partir de mañana, porque en lo que se ha producido en las últimas horas, Vanessa, es una conjunción de fuerzas muy poderosa que frena a la reacción, frena a la burguesía, frena al imperialismo. Entonces ellos seguramente van a tener que adecuar la continuidad de su política contrarrevolucionaria a esta realidad que se está mostrando muy contundentemente. Habrá que ver si algún gobernador osa desconocer el gobierno. Pero hasta el momento... No ha habido pronunciamiento. No ha habido pronunciamiento y no es presumible que haya un pronunciamiento en contra. O sea, desconociendo el gobierno, no es esperable eso. Entonces, realmente, la oposición golpista, el imperialismo, no tiene margen de acción. Va a tener que readecuar. ¿Por la sentencia del TCJ, piensa usted? No solamente. La sentencia es un complemento obviamente fundamental, pero es que había una conjunción de fuerzas reales. Esta reunión del Consejo de Ministros, que acortó este programa, bienvenido sea el acortamiento del programa, porque fue una reunión formidable y estaban presentes todos los mandos militares, incluso de las regiones, y luego un pronunciamiento muy claro
del jefe del Comando Estratégico. Yo creo que no hay espacio. Mañana, bueno, se han reunido 20 presidentes ya esta tarde y mañana va a haber alrededor de 25 mandatarios o ejecutivos de primer nivel acompañando al gobierno. Hay muy poco espacio. Esta representación que nos va a acompañar el día de mañana, ¿piensa usted que también actúa como un cerco? Sin es decir, como un cerco protector. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, un anillo protector, un escudo, un escudo. Y esto es resultado de una visión estratégica del comandante Chávez, que siempre supo que Estados Unidos no cejaría en su empeño de detener la revolución y siempre buscó lo que en términos políticos se denomina frente antiimperialista. Y lo que vamos a ver mañana en acto es un frente antiimperialista. Esto va a continuar, desde luego, y Estados Unidos tiene dificultades para poder, por eso es que tiene que retroceder, porque se conforma rápidamente un bloque, un sistema de presiones, una correlación de fuerzas hemisféricas que le dificulta enormemente sus movimientos. ¿Se puede tomar fuerza en los próximos días la matriz de Estado forajido, entre comillas, que violenta supuestamente su constitución? Sí, insisto, porque por un lado Estados Unidos hace la formalidad de decir que no cuestiona el pronunciamiento del TSJ, pero por otro lado no tengo la más mínima duda, me puedo equivocar, pero lo veremos a partir del lunes que viene. La gran prensa que ha hecho una labor deleznable en los últimos días continuará haciéndola, continuará haciéndola. Cuando habla de la gran prensa se refiere a la prensa latinoamericana y europea. Exacto, exacto. ¿Que está trabajando coordinadamente en su opinión? Sí, sí, no hay duda, Vanessa. No hay duda. Esto es... ¿Y quién o qué la coordina? Esto es una línea de acción táctica del marco de una estrategia contrarrevolucionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos. No podemos confundirnos, pero no simplemente porque uno lo comprueba viendo los titulares idénticos en Panamá o en Buenos Aires, en Santiago o en Brasilia. No es por eso que nosotros podemos concluir que hay una condición. Es porque estamos en un momento muy particular, Vanessa. En un momento muy particular hay una crisis demoledora del sistema capitalista en el plano mundial, pero sobre todo en los centros más poderosos del capitalismo mundial. Y esto requiere que los estrategas del capitalismo, y particularmente los de Estados Unidos, que son los que mandan, hagan lo imposible para evitar la continuidad de la revolución bolivariana de Venezuela. Porque en este marco de colapso del capitalismo, cuando vemos que la desocupación en Europa crece sin cesar y amenaza con crecer todavía a mayor velocidad en el próximo periodo. En Estados Unidos no se ve tanto, pero es igual. Pero además Estados Unidos lanzó esta campaña contra Venezuela en el mismo momento en que los ojos se hubieran puesto sobre la economía estadounidense, porque estaban debatiendo desesperadamente, porque la burguesía imperialista estadounidense está dividida y no acordaba un plan para afrontar la crisis, estaba discutiendo lo que ellos mismos llamaban el abismo fiscal. ¿Esta fue una maniobra de distracción, piensa Yo usted? creo que es decir, con el pretexto es una de la enfermedad del presidente. Enfrentar a la revolución y ocultar lo que está pasando en el centro capitalista. Pero esa crisis del sistema capitalista y la vigencia de la revolución bolivariana nos garantiza, no puede haber duda para el análisis en este punto, que la presión contrarrevolucionaria sobre Venezuela va a existir, va a permanecer y si pueden, se va a incentivar. Hay una demanda permanente de información sobre la salud del presidente Chávez. El ministro Ernesto Villegas insiste en que el gobierno nacional ha cumplido con dar la información. La oposición argumenta que no hay partes médicos, pero está el parte oficial del gobierno nacional. En su opinión, ¿se ha podido satisfacer la demanda de información? No, ¿Se ha dejado espacio para el rumor? Es imposible satisfacer la necesidad, porque hay un sector pequeño de la sociedad, pero de todas maneras existente, que la información que espera
es un acta de defunción. Y el otro sector de la sociedad son los hijos, los hermanos, los padres de Chávez. Y un familiar nunca está satisfecho con la información que le da un médico, nunca. Y además siempre está tendiente a ponerse en contra de lo que el médico le dice o no le dice. Entonces hay que asumir que es una realidad que no se puede satisfacer porque la demanda es comprensible, pero también es comprensible que la naturaleza de la enfermedad y de la coyuntura del posoperatorio no permite decir lo que una y otra parte quieren, porque la inmensa mayoría de la sociedad, y no solamente en Venezuela, quiere escuchar, no, Chávez no corre peligro de muerte, va a salvarse, está bien, va a volver dentro de pocos días en perfecto estado, y eso, un gobierno demagógico lo diría, un gobierno mentiroso lo diría, pero este gobierno no. ¿Y por qué no? Porque no tiene una base científica para hacerlo. Y tampoco para se puede decir una lo cosa contrario. u otra. Claro, tampoco. Entonces yo creo que hay que tener paciencia, hay que tener confianza, hay que saber que la verdad ha sido un valor del comandante de Chávez y de su equipo, de sus más próximos compañeros, desde siempre. No se ha mentido nunca, esta revolución no ha mentido. ¿No se puede argumentar supuesta falta de información en este momento? ¿Usted no le daría peso a esa demanda, a ese requerimiento? Le doy peso político por esto que te digo. Hay una necesidad objetiva que nadie puede eludir. Pero entiende que no se puede resolver, satisfacer. pero esto no se puede resolver. Pero esto le pasa a un padre cuando está en la sala de espera de un hospital y está su hijo en el quirófano. Siempre va a estar falto de información, angustiado por eso que los médicos no le van a poder resolver, ¿no? La oposición ha intentado, factores de oposición en realidad, siempre hay que marcar la diferencia. Sí. Ha intentado presentar la actividad de mañana, con gran concentración nacional en la actividad prevista en el Palacio de Miraflores, es decir, toda la planificación del día de mañana del gobierno nacional como un acto hueco por el hecho de que el presidente Chávez no esté. ¿Usted piensa que por el hecho de que el presidente Chávez no esté, pierde legitimidad todo lo que se va a hacer mañana y en lo cual usted va a participar, suponemos? Sí, por supuesto. Pero, mira, Vanessa, por un lado, los juristas, el Tribunal Supremo de Justicia, la gente que se dedica al estudio, el análisis de las leyes, reconoce que la continuidad constitucional está vigente, está garantizada, el gobierno está perfectamente en línea con eso. Pero aparte de eso, olvidémonos de eso por un momento, que desde luego es fundamental, es lo primero. Sí. Pero olvidémonos de eso por un momento. Vanessa, aquí hay una revolución. Las revoluciones hacen constituciones. No es que las constituciones determinan por dónde va o no va una revolución. ¿Qué implica eso para este momento en Venezuela? Implica relaciones de fuerzas sociales, estrategias en marcha, capacidad de acción política vigente, que en el caso de que la Constitución no fuera como es, vamos a suponer que el constituyente no hubiera conseguido prever y resolver de antemano situaciones como esta, la revolución no se iba a detener por eso. Y quien sueñe en semejante cosa sencillamente no conoce nada de la historia, porque insisto, las revoluciones hacen constituciones, no es al revés. Entonces, hay que tener muy claro que la movilización de mañana es una expresión nítida, contundente, va a ser, yo no tengo puedo hablar como si fuera en pasado, porque no tengo la más mínima duda de lo que va a ocurrir, de que el pueblo ha asumido el plan de la patria. Que el pueblo ha asumido esto que Chávez, fíjense, porque no... hay un conjunto de decisiones y de realizaciones tan inteligentemente estratégicas como, en primer lugar, la transferencia del poder personal, el enorme poder personal que tiene y que tenía
el momento que trató de dejar de tenerlo el presidente Chávez, lo transfirió al pueblo a través de los consejos comunales, de toda forma de participación y del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Usted ve esto como un proceso irreversible? El de cesión del poder al pueblo. Nada es irreversible en la historia, pero para revertir esto hace falta una fuerza por lo menos equivalente. ¿Y dónde está esa fuerza? En Venezuela no. La oposición no tiene ni remotamente esa fuerza. Claro, Estados Unidos sí tiene esa fuerza, pero ¿y Estados Unidos está en condiciones políticas e incluso militares de intervenir aquí? No se olvide nadie que Estados Unidos fue derrotado militarmente en Vietnam. Que Estados Unidos no pudo vencer militarmente en Afganistán, que es un país devastado que lleva no sé cuántos años de guerra. Sí. Aquí, con una fuerza armada de la naturaleza de la Fuerza Armada Bolivariana, con las fuerzas populares en condiciones, en situación y en disposición de armarse, y con el pueblo organizado y consciente, ¿podría Estados Unidos intentar una aventura como esta? Rodeado además Venezuela con 20 países, 25, 30, no sé cuántos. Por eso lo descarta. Yo lo descarto. El hecho de que algunos presidentes no vengan o representantes de gobiernos no vengan, ¿le resta legitimidad? No, no le resta legitimidad, sencillamente califica al presidente que por una razón u otra en este momento justamente no viene, pero lo califica al presidente, no a esto. No. Además, nadie de los que no vienen ha salido a pronunciarse en contra. Esto es muy importante. Sí. En todo caso, ¿se ausentarían? Bueno, habría que ver mañana. Es el lenguaje del silencio, pero en todo caso, no es que alguien se pronunció diciendo no reconozco al gobierno de Venezuela, como hicieron el conjunto de los países de UNASUR con el gobierno de Paraguay. Cuando hubo un golpe de Estado en Paraguay, cuando se desconoció la Constitución, se la violentó, bueno, UNASUR dijo que no. Volviendo al tema comunicacional, y aun cuando ni usted ni yo somos usuarios o usuarios de Twitter, es la realidad, somos quizá de otras generaciones, entendemos que es un fenómeno muy importante que usted no tenga cuenta en Twitter, y en mi caso en lo personal tampoco. ¿Qué rol piensa que ha jugado las llamadas, redes sociales o Twitter en particular en la enfermedad del presidente, sobre todo en ese intento de generar mucha zozobra el 31 de diciembre y los días siguientes? Vanessa, yo tengo cuenta en Twitter. Sí tiene cuenta, entonces no excusamos. No estoy con el Twitter, no es eso, no puedo, no tengo tiempo. Y la revista América 21 tiene Twitter, tiene su cuenta en Twitter, por supuesto, eso sí lo sabe. O sea, nosotros le damos una importancia muy grande a eso, pero desde luego eso son fogonazos, son fogonazos. Es como la explosión de un petardo pequeño, que puede hacer mucho ruido, que puede hacer incluso encandilar, pero que no tiene duración, no tiene permanencia. ¿Qué tiene permanencia en su opinión? Las ideas que requieren mucho más que 140 caracteres para poder expresarse. Entonces, la buena prensa, la prensa de fondo, los programas políticos, las estrategias partidarias, los dirigentes políticos con consistencia teórica, eso es lo que tiene. Vigencia, trascendencia, capacidad de permanencia en el tiempo. Lo otro gira en torno de eso, ya sea para oponerse o para defenderlo, pero lo que vale es eso. ¿No le daría usted tanto peso a esas matrices que se puedan impulsar por Twitter, por ejemplo? No, creo que hay que estar muy alerta frente a eso, que es también un campo de batalla que hay que atender, pero atención, acá lo que cuentan son las estrategias políticas que vienen además de la comprensión teórica de la realidad social, política, económica. O sea, acá no se puede resolver una situación aunando miles de personas en torno de 140 caracteres. Son las grandes ideas. El mundo capitalista se está cayendo, la civilización capitalista está tocando su fin. Hace falta
talento, inteligencia, estudio, elaboración y difusión, pero difusión de ideas. Pero ese mundo capitalista no se aprovechó del Twitter, por ejemplo, para fenómenos como la llamada, entre comillas, primavera árabe. ¿No podría ser utilizado ese fenómeno también contra Venezuela, América Latina? La primavera árabe tiene muy distintas manifestaciones, se ha metido allí en una misma bolsa y es completamente falso a Túnez y a Egipto con Libia. En Libia sí intentaron hacer lo que había ocurrido en Egipto, que no lo provocó el imperialismo, ahí sí fue utilizado el Twitter para expresar una situación de hartazgo que era mayoritaria en la sociedad, y luego los estrategas del imperio, de los imperios, porque aquí la Unión Europea también jugó muy fuerte, intentaron reproducir ese fenómeno en Libia. Como allí no fue posible, tuvieron que mandar las tropas. Estas son las realidades. Las tropas, las ideas, los que no tienen ideas, o tienen esas ideas que van en contra de la humanidad, tienen fuerza militar. Las tropas tienen la fuerza militar. Así es. Nos quedan aproximadamente unos 3 minutos. Oh, ¿cuánto? Sí, muy poquito realmente. Le queremos preguntar, después de mañana, ¿qué piensa que va a suceder en nuestro país? Claro, es nuestro país, adentro es nuestro país, hacia afuera es nuestro país, en América Latina, en su contexto. Sí. Bueno, sin duda, la enfermedad del presidente plantea dificultades. Pero, fíjate, Vanessa, yo creo que la ausencia de este periodo del presidente, como ocurrió en el periodo previo a la campaña electoral, mostró cuánto había avanzado la revolución bolivariana en materia de organización y conciencia y sobre todo de constitución de un equipo dirigente, lo que yo llamo la dirección revolucionaria, que para mí el concepto dirección revolucionaria aúna a la dirección del PSV, al gobierno nacional y a la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Y nosotros vimos, esto no es una teoría ni es una previsión, nosotros vimos durante las operaciones y las convalecencias, el presidente ha tenido 3 operaciones al fin y al cabo antes de esto, nosotros vimos a un gobierno que fue capaz no de mantener la situación que había simplemente llegado el país en el momento en que Chávez va por primera vez a operarse. No, es cierto que el comandante siempre estuvo alerta, siempre estuvo al tanto de todo, empujando, llamando, insistiendo, pero aquí se hicieron las cosas que permitieron que la economía creciera un 5, creo que 7 u 8. Sí, pero va a ser más, porque todavía faltan las últimas cuentas y creo que se va a aproximar a 6. Que se redujera la desocupación, que la inflación pasara del 27,5 a menos del 20. Es algo que lo hizo esta nueva dirección revolucionaria, que desde luego es hija de Chávez. Y entonces, por eso decía, cuando entre esas formas de cesión del poder, Chávez llega a esta cosa increíble de que el pueblo diga, yo soy Chávez, porque Chávez dijo, yo ya no soy Chávez, sino yo soy el pueblo, y el pueblo es Chávez. Y la gente tomó esa consigna. Es una fortaleza inexpugnable. De manera que yo... Que va a trascender al 10 de enero, en su opinión. Por supuesto. Trasciende de mañana. Por supuesto. Yo creo que además se le plantea una exigencia enorme a la dirección revolucionaria. Permíteme que la llame así y englobe a todo esto que decía. Se le va a plantear una exigencia enorme, pero yo conozco a buena parte de los miembros de a los seres humanos de esa dirección revolucionaria y tengo una enorme confianza en ellos. No estoy haciendo propaganda, no estoy haciendo demagogia. La he tenido desde hace mucho tiempo esa confianza, y esa confianza se ha cimentado y se ha acrecentado en el último periodo, porque como digo, en la circunstancia de no presencia permanente, constante del presidente Chávez, este país no solamente continuó andando normalmente, sino que dio un salto extraordinario.
Así que yo creo que Venezuela y todos los que en América Latina y el mundo vemos un faro en medio de la tormenta verdaderamente muy tempestuosa que hoy sacude al planeta. Vemos en Venezuela un faro, podemos estar tranquilos de que la revolución bolivariana no se detiene. No solamente no se detiene, tengo para mí, con esa idea cerramos, que las torpezas increíbles del imperialismo y la burguesía en esta coyuntura van a profundizar y acelerar a la revolución bolivariana. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por el tiempo y las reflexiones. Gracias a ti, Vanessa. ¿Dónde va a estar mañana? Mañana en la calle. En la calle, en Miraflores. Muchas gracias, de verdad, gracias por acompañarnos. Hasta siempre. Bienvenido siempre. Nosotros despedimos a Luis Bilbao, director de la revista América 21, analista, periodista argentino, latinoamericano de La Patria Grande. ¿Y su cuenta en Twitter es cuál? Ay, no se la sabe. @BilbaoL. @BilbaoL, para quienes se quieran comunicar con usted por esa vía. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Ponemos punto final a nuestro contragolpe por la noche de hoy. Gracias al equipo de Venezolana de Televisión, gracias también a todas y todos ustedes. Extendemos el agradecimiento como todas las noches a Funda Patrimonio y a la Guardia Patrimonial. Muy buenas noches, hasta mañana.